eso vamos a hablar ahora con Pablo, que es un guía de montaña, que gentilmente accedió a charlar con nosotros. Pablo Picone, lo voy a saludar y voy a hacer esta introducción junto con él. Hola Pablo, ¿cómo andás? Checho Rey te saluda, ¿todo bien? Hola Checho, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte y que estemos acá para charlar de esto que tiene que ver con los ascensos a los volcanes, pero sobre todo con la responsabilidad que lo debemos tomar, ¿no? Porque vemos que el Lanín tiene sus 3.700, 3.600, el Domuyo un poco más, y hoy hablamos en la previa que no se trata de subir esos 3.000 o los que sea, o esos 4.000 los que sean, sino que se trata de tomarlo responsablemente. Pasa cuando yo me anoto en una carrera de trail run o cuando voy a jugar un mismo torneo de fútbol. Digamos, no se trata del partido de fútbol en sí. Sabemos que el partido lo vamos a poder jugar, pero ¿cómo quedamos después del partido si no entrenamos? ¿Cómo quedamos después del partido si no fuimos al gimnasio? ¿Cómo quedamos después del partido si no descansamos? Bueno, lo mismo pasa, y sobre todo pasa, siempre se habla de esto de la cordillera te pone en tu lugar o la montaña te pone en tu lugar. No es cuestión de llamarlos a ustedes, a los guías, decir, che, tenés lugar, voy a subir el Lanín. Es un proceso, ¿no? Es todo un trabajo que se hace Y antes sí, de subir hasta el es, momento que es se así. Mirá, sube. justo estás dando algunos ejemplos que decís, bueno, cuando vas a correr una carrera, cuando vas a jugar un partido de fútbol y esas cosas, son todas situaciones que, a diferencia de la montaña, si uno a mitad de camino en una carrera o en un partido de fútbol se cansa y dice, bueno, no juego más, listo. Pedí el cambio, de verdad. Pedís cambio, te van a buscar en auto, te tomás un taxi, qué sé yo. En la montaña esa opción no existe. A ver, obviamente uno sale de la montaña, pero hay que salir igual. Digo, no hay esas soluciones mágicas que a veces la gente supone, ¿no? Bueno, si me canso me voy a ir a buscar un helicóptero. No, Claro. no es tan así, no es tan así. Igualmente, bueno, se puede, pero como decís vos, hay que tomárselo con responsabilidad y entrenar lo más que se pueda, ¿no? O sea, saber que es un objetivo muy importante, muy demandante y bueno, entrenar a conciencia. Un día le pregunté a un amigo que había subido varias veces la Lanín y un par de veces la Concagua, esto a nosotros los periodistas nos gusta, ¿viste? Messi hizo 500 goles, gambeteó, y bueno, fui por ese lado, le digo, che, Lucas, y me dice, no importa cuántas veces lo subí, yo lo subí cuando la montaña me dejó. Yo lo subí cuando el Lanín Sí. permitió que yo lo suba. Afortunadamente fueron más de 10 las veces, pero me hablaba de esto, ¿no? Del respeto a la montaña. Y vemos que con el paso del tiempo, el sendero se ha transformado en un escenario y los teléfonos con tanta señal se han transformado en el lugar ideal para sacar la foto que tengo ganas de sacar. Y muchas veces termina siendo quizá muy bueno para ustedes, que tienen la posibilidad de que seamos más los que queremos subir ese volcán, pero también termina siendo un lugar en el que yo también quiero mi foto en el Lanín con la banderita del club en el que juego la pelota con mis amigos. Y sí, pasa un poco eso, Checho. Que pasa en todos los ambientes prácticamente, ¿no? No solo, pero bueno, en la montaña es como que Tal cual. siempre la montaña tiene una filosofía que tiene que ver con la pureza del ascenso, tiene que ver con llegar por tus propios medios, tiene que ver con lograr un objetivo a partir de un esfuerzo. Bueno, toda esa pureza siempre tratamos de mantenerla. Obviamente la modernidad, las redes sociales, los egos y todo eso también aparecen. Y yo no veo, a ver, no veo mal sacarse la foto, pero no tiene Obvio. que ser único importante, ¿no? Lo importante es lo otro. Lo importante es todo ese proceso interno que se ha hecho, todo ese esfuerzo, a ver con quién se subió a la montaña, con quién lo compartí. Por más que sea gente nueva que no hayas conocido desde antes, eh, bueno, la montaña tiene que ver con eso, ¿no? No con la foto para colgarla en algún lado y nada más. ¿Cuánto tiempo se prepara un ascenso al Lanín, por ejemplo? Yo se me ocurre hoy porque hice esta entrevista con Pablo y me picó el bichito y digo, che, la verdad que está bueno, quiero Sí, hacerlo. Está claro bien, que si tuviese la guita, te contrato lo que hace contratar y puedo encararlo mañana, pero con responsabilidad, de decir, claro. bueno,
entre los elementos que necesito, la preparación, la adaptación y todo. Y hoy le hablamos en privado de esto, es decir, el ascenso empieza cuando lo empiezo a entrenar y termina cuando llego a mi casa y le doy un abrazo a mis hijos y a mi señora, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, siempre decimos que la cumbre es nada más que el lugar más lejos de donde realmente queremos estar, que es de nuevo en casa con los seres queridos, ¿no? Obviamente queremos pasar por la cumbre, pero no es el objetivo principal es subir y bajar, ¿no? En cuanto a la preparación, bueno, tenés varias aristas de esa preparación. Una es la preparación física, que es un poco lo que me consultabas primero. Eh, y la verdad es que no hay una respuesta muy precisa de eso. ¿Por qué? Porque un tipo o una persona que corre maratones y está recontraentrenada, no necesita prepararse más para subir el Lanín. Claro. Tendrá sí que, no sé, comprar algo de equipo, organizarse, pedir los días en el trabajo, pero la parte física ya está. Ya está. Pero estoy hablando de alguien que está recontraentrenado y alguien que, vamos a exagerar, tiene 70 Dale. años, en su vida hizo nada de actividad física, fuma 3 paquetes de cigarrillo por día y puedo seguir, ¿no? Y me dice, bueno, Pablo, quiero subir el Lanín, ¿con cuánto tiempo me tengo que preparar? Y 70 años antes, capaz. Nacé de nuevo, amigo. Claro, claro. Pero sí está bueno, primero pensar en que uno tiene que estar en actividad. ¿No? Alguien de verdad muy sedentario, que no tiene esto de hacer actividad física. Por ahí no es un entrenamiento muy riguroso, no sé, de salir a correr 3 veces por semana, pero sí una persona activa, que esté sana, que, bueno, esa persona le viene bien entrenar lo más posible. Para disfrutarlo más y para que cuando esté cansado, cansada, subiendo a la cumbre, no esté pensando por qué no entrené más desde el momento en que decidí subir el Lanín. Pero bueno, no hay como un tiempo que yo te diga, no, son 3 meses. Bueno, depende para quién. Claro. Depende para quién. Claro. Y después está toda la preparación que decías vos, ¿no? Eso. Bueno, informarse, ver el equipo, bueno, tratar incluso de mentalizarse, de saber a dónde vienen, saber que va a ser algo muy exigente. Mira, normalmente cuando me preguntan qué tan exigente es bastante difícil porque es muy subjetivo eso, ¿no? Pero lo que yo contesto es, normalmente, para las personas que vienen a la Lanín, ha sido el mayor esfuerzo de su vida hasta ese momento. Claro. El esfuerzo físico. Normalmente es así, salvo alguien que haya corrido carreras de 160 kilómetros o que haya subido otras montañas mayores, ¿no? Pero para alguien que no es montañista, y bueno, suele ser el mayor esfuerzo. Se hace. O sea, la gente lo hace, no todos, no todos. Eso también es algo que hay que entender. Esto no es Disneylandia, no es que es una montaña de ficción que va por un carrito y que vos sacás el boleto y le das la vuelta a la montaña rusa sí o sí. Acá es una aventura que depende de un montón de factores, depende del factor personal físico, del factor psíquico, del clima, del terreno. Hay veces que está todo bien, pero el terreno está mal, porque hay hielo, por ejemplo, un hielo muy duro. Y decís vos, pero mira el día hermoso que hay, venimos re bien entrenados, y sí, bueno, hay veces que no se puede. Y eso es lo que hace que sea una aventura, ¿no? O sea, medio que es la definición de aventura. Pablo, y respecto a, yo hablaba recién en la presentación esto de que el Lanín tiene 3.700, 3.600 y pico. Sí. Desde que arrancás con el ascenso, que te juntás ahí abajito en la zona de parques, creo que es, y a partir de ahí comenzás. Si tenemos que hacerlo como se usan ahora los relojes cuentapasos, ¿de cuántos pasos estamos hablando o de cuántos kilómetros de caminata hasta llegar? Más allá de que no es lo mismo un kilómetro en el llano que 100 metros con la inclinación, ¿no? Pero digamos, como para calcularle eso, ¿en cuántos kilómetros tenés que recorrer o transitar? Bien, bueno,
Te voy a dar datos objetivos, ¿bien? Y después Bien, te lo voy a pasar más a la subjetividad. Dato objetivo. Arrancás caminando de 1146 metros sobre el nivel del mar bien, y llegás al campamento. Hay varios campamentos, pero básicamente el más usado está a 2315. En realidad es un poquito menos, pero bien. 2315. Ese es el primer día. En kilómetros es aproximadamente 7 kilómetros esa 7 etapa, kilómetros. pero en horas, que es lo que más sirve como referencia, Obvio. pues, porque si vos decís 7 kilómetros y 7 kilómetros trotando, y Sí, probablemente lo sí. haces en cuánto, en 40 minutos, Sí, cuarenta sí, y sí, cinco tal cual. minutos. Y bueno, pero se tarda 4 horas, más o menos. ¿Eh? Bien. Em, Pasos ni idea, porque ahí ya, bueno, Sí, yo sí, sí, nunca sí, no, mido los pero pasos, está porque además bueno. sí, no le creo mucho de los pasos del reloj. Sí. No, sí, son Em, medio. pero en kilómetros es eso. Después el día de cumbre se arranca de esos 2315 metros sobre el nivel del mar y se va a 3776. En distancia ahí es menos de 6 kilómetros, son 5 y pico. Depende un Pero, poco, claro. ¿no? Pero es casi 5 kilómetros, cerca de 5 kilómetros. Claro, ahí está la cuestión. El terreno y el desnivel hacen Claro, que lo normal sea tardar cerca de 6 horas. ¿eh? claro. Hasta arriba. Y después tenés que bajar todo. El descenso varía mucho en función de la época, pero de cumbre al campamento nuevamente son más o menos 4 horas y del campamento hacia abajo son más o menos 3 horas. Ahí tenés como datos o sea, los Más frío concretos y los más claro. subjetivos, porque los tiempos dependen de cada persona también, ¿no? Y Obviamente a, se y puede a hacer esto en sumarle el momento. equipo, porque no vas livianito como cuando salía Claro, a caminar con tu compadre para charlar un rato de la vida. Tenés que ir claro. con el equipo, tenés que ir con botas. En el tramo alto, imagino que pisás, pero debes Y patinar depende. un poquito. Depende, ahí depende cómo está el terreno justamente. Claro, Depende la época, ¿no? En primavera, que es donde más se sube, eso es de mediados de octubre a mediados de diciembre, fin de diciembre. Lo normal es que del campamento a cumbre haya nieve y se sube a la madrugada, entonces esa nieve está dura a la está madrugada. dura todavía. Claro, Entonces no te deslizás para atrás, porque usás grampones. claro. Que son esos clavos que van en la bota, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no vas deslizando. Ahora, cuando se fue la nieve, sí hay un montón de tramos, que como es un volcán, hay mucha arena volcánica y piedritas volcánicas, y eso lo vuelve un poco más incómodo. Eh, pero se sube igual también, en verano se sube igual. Es un poco Claro, sí, sí. más entretenido subirlo en primavera. Mirá, es la mejor época para subirlo. Y sí, es un poquito lo mejor, sí. Sí, sí. Todo tiene sus pros y sus Y contras, ¿no? bien, hoy veía, Pablo, imágenes de todo lo que tiene que ver con la zona del Himalaya. Sí, Yo no sé si serán reales o no serán reales, pero de la mugre que va de la quedando en esos basura que hay, lugares, sí. la basura que queda. ¿Cómo se trabaja con eso para evitar que la niña en algún momento pueda llegar a hacer un caso similar? Sí, son casos Primero, distintos. es real lo que pasa en el Himalaya, ¿no? Sí, a ver, no estuve. Tengo muchas ganas de ir, estoy buscando Claro. sponsors. No, mentira. Sponsors no, No, claro, pero el programa abierto, no hay problema. claro, no, no, no. No, en el Himalaya lo que pasa es que no debe haber buenos controles primero, ¿no? Pero además, bueno, la dificultad de la altura que hay en el Himalaya, Claro. 8.000 metros, hace de que, bueno, obviamente a la gente le da, por ahí no tiene la capacidad de bajar cosas, ¿no? Yo lo veo recontra mal, pero no es la misma situación que pasa en el Lanín. La verdad que en el Lanín Bien. lo queremos mucho y lo cuidamos mucho. Los guías y la gente que va también, la verdad que se logra un buen nivel de conciencia ambiental en ese sentido. Y si bien cada año hay más gente, sigue estando muy limpio. O sea, uno no Claro, eso es ve en importante. la senda basura de ningún tipo. Y yo, bueno, yo y los que vamos también, pues yo lo veo con la gente que llevo, ven lo mismo, ¿no? Encuentran un papelito en algún lado que a alguien se le cayó y lo juntamos. Eso Y es en los buenísimo. campamentos lo mismo, está muy cuidado. Incluso hace unos años hicimos un sistema de baño
que funciona muy bien y que es ¿cómo se llama? Como un ejemplo, no, pero es un modelo, digamos, es modelo de Claro, baño en baños de altura, de ambientes montañosos, ¿no? Donde es un baño cerrado, con puerta, con todo, con inodoro, y ahí y es un sistema de baño seco, pero con una compostera muy cerquita, entonces no bueno, la materia fecal se composta ahí. Tenemos hecho claro. estudios por biólogos del Parque Nacional, que es el ente que regula todo eso, y la verdad que viene funcionando muy bien, hace ya Qué 3 bueno. años. Mirá qué bueno. Che, Pablo, y obviamente que tengo que ir con guía, porque así, así tiene que ser para no hacer macanas mayores, pero consultarte de cuánto me sale subir el Lanín. Bien, para que voy para atrás. No es Dale, obligación ir con guía, ¿eh? Esto es algo bien. que mucha gente asume que es así, pero tiene que quedar muy claro. No es obligatorio ir con guía. Ir con guía es una opción, una elección, porque no es obligatorio. El Parque Nacional te va a dejar subir si vos hay que presentarse, registrarse, mostrar el equipamiento que uno tiene y te va a dejar subir. Ahora, bueno, depende de la capacidad de la persona. Si es un montañista ya consagrado, hizo un montón de montañas, escaladas y capacitaciones, no necesita ir con guía. Ahora, alguien que no tiene ni idea y es muy recomendable, casi Claro, imprescindible, pero no desde lo legal, sino desde lo sí, sí, razonable, sí. ¿no? De esta Tal actividad, cual. porque realmente es una montaña que tiene sus riesgos muy concretos y bueno, hay que saber tomar decisiones. Em, pero bueno, si uno opta por ir con guía, ahí depende. La verdad que yo te voy a decir un precio que es como medio el estándar, que es $450. Bien. Eh, Eso bueno, pero pasa que hay algunos cobran un poquito más, algunos cobran un poquito menos, pero está Pero bastante va, pero, estandarizado. Y bueno, eso incluye en general un montón de cosas, ¿no? Incluye las comidas, los equipos, claro. el acampe arriba, el equipo, bueno, el equipo técnico, que es lo que en general la gente no tiene, los grampones, la piqueta, el casco, eh, además de todos los servicios de la guiada, ¿no? Y después dependerá a cada empresa, a cada prestador de servicios, qué otras cosas les da con eso, o un poquito más o un poquito menos. ¿Qué tanto ha cambiado el público y qué tanto ha crecido el público en los últimos años? Yo hace un rato te hablaba de esto de que con las redes todos queremos ser el héroe, todos queremos la foto, Sí, pasa en la carrera, que para ahí llegó, con todo respeto, ¿no? Me ha pasado, soy de los que llega siempre atrás, pero vos ves la foto y si este ganó, y después no, 7.344 de 7.445 que corrían, está claro, muy bien, claro, porque ese le ganó al claro, que no se animó a correrla, pero está la claro, heroica, ¿viste? Hoy por hoy. ¿Eso sí. también ha contribuido a que más gente quiera? ¿Cómo han modificado Sí, la matrícula? hay muchísima más gente. De lo que, a ver, yo vengo guiando desde el año, bueno, la primera vez que lo subí fue en 1998. Mirá, Yo era muy pibe, tenía 20 años. Pero guía de montaña y después lo seguí subiendo así esporádicamente. Y después empecé a trabajar como guía de montaña en el año 2009, que es cuando me recibí de la Asociación Argentina de Guías. Y cuando empezamos, ahí éramos un grupito de guías, seríamos 20, y casi todos éramos de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, y entre nosotros alcanzaba para la demanda que había. Hoy debemos ser fácil 100 guías, eh, y sigue habiendo trabajo para casi todo, digamos. O sea, hay muchísima más gente en el transcurso de estos 15, 20 años que yo vengo viendo el anime, ¿no? Y el tipo de gente sigue siendo muy variado. En general, el Lanín lo que tiene es que es una montaña que lo puede subir casi cualquiera que esté en buena condición física y que tenga cierta actitud a la aventura, ¿no? O sea, que acepte que va a pasar frío, que se va a cansar, que le van a doler los pies, que, bueno, cierta exposición digamos, al ambiente. Si tiene todo eso, no necesita haber hecho otras montañas antes ni capacitaciones muy técnicas.
Entonces, esa gente puede intentar subir el Lanín, entonces es un objetivo deseable, porque dentro de sus capacidades casi que es lo máximo, ¿no? Y por otro lado, también es un objetivo deseable para ese montañista que quiere subir una montaña hermosa como es el Lanín. Entonces, bueno, Claro. es como, es muy atractivo para todos. Es como el volcán perfecto, es el que dibujás cuando vas a la primaria y te dicen dibujar una montaña, bueno, dibujás el Es el volcán Lanín. Lanín sin saberlo, ¿no? Eh, Tiene altura, tiene nieve, tiene paisaje. El Así que paisaje, bueno, yo no llegué nunca hasta arriba, corrí el cruce 2019, que sí, largó desde la base, y llegamos ahí hasta, después doblamos para ir para el lago de Bahía Canicul, que es donde paramos, claro, y lo mirabas de cerca, quedaba un montón, sí, pero no tanto como hasta abajo, sí, y te impacta de donde lo mires, es un cono sí. perfecto. Vos le diste la vuelta, hiciste desde el norte hacia el sur, pasando por el este Ah, seguramente. Una vuelta hermosa bien. hiciste. Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo con mucha gracia de ir en el colectivo de San Martín a Junín, que largamos de Sí, ahí. Yo ir con bastones porque sabía de la necesidad. Un muchacho de Olavarría me dice, che, ¿necesitaré los bastones? Y me parece que sí. Me dice, no traje. Bueno, yo sabía que es zona de caña coligüe, pero no lo quería ilusionar. En un momento me para claro, el costado y le digo, mirá, tomá, le doy 2 cañas, le digo, con esto lo vas a solucionar y cuando las quiera dejar, las dejás. claro. Al tiempo me contacto con esto de las redes sociales y le digo, ¿qué hiciste con los bastones? Y me manda una foto que los tenía en el quincho de su casa de Olavarría, se los había llevado Mirá como, qué bueno. como trofeo de guerra porque es parte del paisaje hermoso que tenemos ahí, ¿no? Claro, 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 claro. Una zona Sí, muy, muy sí, pero linda. Pablo, yo te quiero agradecer por la charla y sobre todo te quiero agradecer porque también hemos demostrado en estos 20 minutos que se puede hablar de ascenso sin buscarle morbo, sin meternos en cosas que no corresponden y en asuntos privados de personas, como ha pasado mucho. sí, Y también es parte nuestra, desde los medios de la región, sobre todo, de cuidar esto, de no hacer de este volcán un circo y, como decía yo al principio, no hacer de esos senderos un escenario, ¿no? Me parece que cuidar el sí. Lanín también es esto, hablarlo con responsabilidad. Te agradezco también por eso. Te Te agradezco mando un por eso. abrazo grande y hasta la próxima. Muchas gracias, Checho, nos vemos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Pablo Picone, guía de montaña desde el año 2009, lo subió al Lanín por primera vez en 1998 y nos dio las recomendaciones precisas y los consejos que necesitas para encarar